Cuando grité por auxilio en el baño, el dolor en mi cadera era tan fuerte que hasta olvidé mi propia dignidad. Pero lo que más me dolió fue escuchar a mi hija decir que yo solo quería llamar la atención, mientras me veía tirada en el piso sin siquiera extenderme la mano. Era una mañana cualquiera cuando resbalé en la regadera del baño y mi propio corazón se partió en pedazos al escuchar las palabras más crueles que una madre puede oír de su hija. «Mamá, tú solo quieres llamar la atención, ya no aguanto más tus teatritos». Ahí estaba yo, Esperanza Morales, de 68 años, tirada en el suelo frío del baño, con un dolor tan intenso en la cadera que no podía ni respirar bien, y lo único que recibí de Carmen, mi única hija, fue indiferencia y reproche. La caída había sido terrible. Estaba bañándome cuando mis pies resbalaron sobre el jabón que había quedado en el piso. El golpe contra los mosaicos fue tan fuerte que resonó por toda la casa, pero fue el sonido de mi grito de dolor lo que hizo que Carmen llegara corriendo. Por un momento pensé que mi niña vendría a ayudarme, que me tendería la mano como yo lo hice tantas veces cuando ella era pequeña y se lastimaba jugando en el patio. Pero cuando la vi parada en la puerta del baño, con los brazos cruzados y esa expresión de fastidio en el rostro, supe que algo había cambiado para siempre entre nosotras. «¿Otra vez, mamá? ¿En serio?», me dijo con esa voz que usaba cuando los niños hacían travesuras. «Ya no sé qué hacer contigo, siempre es algo». Traté de explicarle que realmente no podía levantarme, que el dolor en la cadera era diferente esta vez, más intenso, más profundo, pero ella solo suspiró como si yo fuera una carga pesada que tenía que llevar. «A ver, intenta pararte», me ordenó sin acercarse siquiera a ayudarme. Cuando traté de incorporarme, el dolor fue tan terrible que grité de nuevo, pero Carmen solo movió la cabeza con impaciencia. «Mamá, no seas exagerada, es solo un golpe normal». Sus palabras me dolieron más que la caída. Me quedé ahí, en el suelo frío, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con las gotas de agua que aún escurrían de mi cabello. Carmen se dio la vuelta y se fue, dejándome completamente sola con mi dolor y mi humillación. Fue hasta 20 minutos después, cuando Rodolfo llegó del trabajo y me encontró todavía en el baño, que finalmente alguien me ayudó a levantarme. Mi yerno, Rodolfo Hernández, siempre había sido más considerado conmigo que mi propia hija. Cuando me vio ahí tirada, inmediatamente se acercó y con mucha delicadeza me ayudó a ponerme en pie. «Señora Esperanza, ¿está bien? ¿Le duele mucho?». Su preocupación genuina me hizo llorar aún más, porque contrastaba tanto con la frialdad de Carmen. «Deberíamos llevarla al doctor», le dijo a su esposa cuando salimos del baño. Pero Carmen inmediatamente protestó. «No exageres, Rodolfo. Mi mamá está bien. Solo le gusta llamar la atención desde que vive aquí con nosotros». Esas palabras se clavaron en mi alma como agujas. Hacía 2 años que vivía con ellos, desde que mi querido esposo Aurelio había fallecido de un infarto. Carmen me había insistido en que me fuera a vivir a su casa, que no podía quedarme sola en nuestra casita de la colonia Doctores. «Mamá, ven acá con nosotros. Aquí vas a estar mejor cuidada», me había dicho entonces. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez había sido más por obligación que por amor. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. El dolor en la cadera no se iba, más bien parecía empeorar cada mañana. Cuando intentaba caminar por la casa, tenía que apoyarme en las paredes para no caerme, pero cada vez que mencionaba mi malestar, Carmen respondía con el mismo tono de hastío. «Ay, mamá, usted está bien. Es nomás cosa de la edad». Yo había criado a esta niña, había trabajado de día en una fábrica de ropa y de noche cosiendo ajeno para pagarle sus estudios. Había vendido hasta mis aretes de oro para comprarle los libros de la preparatoria. ¿Así era como me lo iba a agradecer? Una tarde, mientras intentaba ayudar con la comida a pesar del dolor, Carmen me dijo algo que me dejó helada. «Mamá, desde que está aquí, no hace más que quejarse. Antes no era así de dramática». Dramática. Esa palabra rebotó en mi cabeza durante toda la noche. ¿Dramática por sentir dolor? ¿Dramática por necesitar ayuda? Recordé entonces cuando Carmen era pequeña y se enfermaba, cómo yo dejaba todo para cuidarla, cómo me desvelaba tomándole la temperatura cada hora, cómo nunca, jamás, pensé que sus malestares fueran teatro.
Los nietos, Emilio de 16 años y Ana Sofía de 14, comenzaron a verme diferente también. Al principio, cuando me veían cojear por la casa, se acercaban a preguntarme si estaba bien, pero poco a poco fueron alejándose. Emilio, que antes me contaba de sus clases y me pedía que le enseñara las canciones que cantaba su abuelo Aurelio, ahora apenas me saludaba cuando llegaba de la escuela. Ana Sofía, mi nieta querida, que solía pedir que le trenzara el cabello como yo le hacía a su mamá cuando era niña, ahora evitaba quedarse sola conmigo. Una noche escuché a Carmen hablando por teléfono con su hermana Leticia, que vive en Guadalajara. No sé qué hacer con mi mamá, Leti. Desde lo del baño no para de quejarse. Todo le duele, todo le molesta. Creo que está exagerando para que la consintamos más. Yo estaba en mi cuartito, el que habían improvisado en lo que antes era el estudio de Rodolfo, y cada palabra me llegaba clara como una bofetada. A veces pienso que fue un error traérmela a vivir aquí, continuó Carmen. Rodolfo es muy bueno y no dice nada, pero siento que mi mamá está volviéndose una carga para toda la familia. Una carga. Mi propia hija pensaba que yo era una carga. La mujer que la había cargado en mis brazos durante días enteros cuando tenía cólicos de bebé, que había cargado bolsas de mandado durante años para que ella pudiera estudiar en lugar de trabajar, que había cargado con la tristeza de quedar viuda para no preocuparla en sus últimos meses de universidad. Ahora yo era la carga. La segunda semana después de la caída, el dolor era tan intenso que apenas podía dormir. Me levantaba en las madrugadas y me sentaba en la sala oscura, recordando mi casita donde Aurelio y yo fuimos felices durante 43 años. Recordaba nuestra recámara pequeña pero acogedora, nuestra cocina donde siempre olía a café recién hecho, nuestro patio trasero donde cultivábamos cilantro y epazote. Todo eso lo habíamos vendido cuando él murió, porque Carmen insistió en que era lo mejor para mí. Mamá, esa casa es muy grande para usted sola. Aquí con nosotros va a estar más segura, me había dicho. Y yo, todavía aturdida por la pérdida de mi compañero de toda la vida, había aceptado sin pensar mucho. Vendimos la casa, vendimos los muebles, vendimos casi todo lo que había sido nuestra vida juntos. El dinero de la venta lo había puesto en una cuenta de ahorro que Carmen manejaba para mi seguridad, según ella. Ahora me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida. Una mañana, mientras trataba de preparar café para toda la familia, como había sido mi costumbre desde que llegué a vivir con ellos, el dolor fue tan fuerte que se me doblaron las piernas y caí al suelo de la cocina. Esta vez no fue cerca del baño, donde nadie me viera inmediatamente. Fue en pleno corazón de la casa, donde cualquiera podía encontrarme. Pero pasaron minutos que se sintieron como horas antes de que Ana Sofía bajara a desayunar y me viera ahí tirada. ¡Abuela!, gritó la niña, corriendo hacia mí. Por un momento sentí alivio al ver la preocupación genuina en sus ojos, esa preocupación que ya no veía en los de su madre. ¿Qué te pasó? ¿Te duele mucho? Sus manitas trataban de ayudarme a sentar, y por primera vez en semanas alguien me estaba tratando como si mi dolor fuera real, como si fuera importante. Pero cuando Carmen bajó y vio la escena, su reacción fue muy diferente. Ana Sofía, aléjate de ahí. Tu abuela está bien. Solo se le ocurrió tirarse al suelo para que la consintiéramos. Las palabras de mi hija fueron como hielo en mis venas. Mi propia nieta me miró confundida, sin saber a quién creerle, si a sus propios ojos que veían a una abuela sufrir, o a su mamá que decía que todo era mentira. Pero mami, la abuela se ve muy mal, insistió Ana Sofía con esa inocencia que solo tienen los niños. Carmen la tomó del brazo y la alejó de mí. No te metas en esto, Ana. Ve a desayunar. Tu abuela ya se va a levantar solita cuando se le quite la maña de andar dramatizando. Rodolfo llegó en ese momento y al verme en el suelo, inmediatamente se acercó a ayudarme. Carmen, tu mamá se ve muy mal. Deberíamos llevarla al hospital. Pero mi hija se interpuso entre él y yo. Rodolfo, por favor no la consientas. Mi mamá está perfectamente bien. Solo que desde chiquita le gustaba hacer estos teatros cuando quería algo. Teatro, drama, maña. Esas palabras se habían vuelto el vocabulario que Carmen usaba para describir mi dolor. Esa noche, acostada en mi cama estrecha del cuartito que ahora era mi mundo, pensé en todas las veces que Carmen había estado enferma de pequeña.
Recordé aquella vez que se cayó de la bicicleta y se raspó toda la rodilla. Yo había limpiado sus lágrimas, había curado su herida con tanto cuidado, había inventado cuentos para distraerla del dolor. Nunca se me ocurrió pensar que estaba exagerando. Nunca dudé que su llanto fuera real. ¿Qué había pasado con mi niña? ¿Cuándo había aprendido a ser tan fría? Los recuerdos me llevaron a cuando Carmen tenía 6 años y se enfermó de sarampión. Fueron 2 semanas en las que apenas dormí, vigilando su fiebre, dándole sus medicinas, cantándole canciones para que se sintiera mejor. Aurelio me decía que descansara, que él podía cuidarla por las noches, pero yo no podía dejarlo solo con esa responsabilidad. Era mi bebé, mi única hija, y haría cualquier cosa para que se sintiera mejor. Ahora esa misma niña pensaba que mi dolor era puro teatro. La 3ª semana después de la caída, sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Era domingo por la mañana, y yo trataba de caminar hasta la cocina para prepararles el desayuno, cuando el dolor se volvió tan intenso que perdí el conocimiento. Me desplomé junto al refrigerador, golpeándome la cabeza contra el suelo de mosaico. El sonido del golpe despertó a toda la casa. Rodolfo fue el primero en llegar y me encontró inconsciente. «Carmen, ven rápido, tu mamá está muy mal». Cuando recuperé el conocimiento, estaba rodeada de caras preocupadas. Rodolfo, Emilio, Ana Sofía, todos menos Carmen, que seguía en su recámara. «Tenemos que llevarla al hospital», decía mi yerno con urgencia, pero desde el pasillo escuché la voz de mi hija. Es otra de sus dramatizaciones. Déjenla un rato y ya se va a parar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez hasta los niños se dieron cuenta de que algo estaba muy mal conmigo. Emilio, mi nieto mayor, se enfrentó por primera vez a su mamá. «Mamá, la abuela se ve muy enferma. No está fingiendo». Ana Sofía lloraba viendo mi cara pálida y sudorosa. «Abuela, ¿me escuchas? Abuela, por favor, no te mueras». Fueron las lágrimas de mis nietos lo que finalmente convenció a Carmen de que tal vez, solo tal vez, mi dolor era real. Pero incluso, cuando Rodolfo me cargó hasta el coche para llevarme al hospital, escuché que le decía a una vecina: «Mi mamá siempre ha sido muy dramática, pero los niños se pusieron histéricos, así que mejor la llevo al doctor para que vean que no tiene nada». En el hospital, después de varias radiografías y estudios, el doctor Martínez, un hombre mayor con cara bondadosa, llamó a Carmen a su consultorio. Yo estaba en la camilla de urgencias cuando los vi hablar a través del vidrio. Primero vi cómo Carmen gesticulaba explicándole al doctor que yo era propensa a la exageración. Luego vi cómo la expresión del doctor se volvía seria. Después vi cómo mi hija se ponía pálida mientras él le mostraba las radiografías. Cuando salieron del consultorio, Carmen caminaba diferente, como si cargara un peso nuevo en los hombros. Se acercó a mi camilla con los ojos brillosos, pero no de tristeza, sino de algo que parecía miedo. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «el doctor dice que tiene una fractura en la cadera, una fractura seria que necesita operación». El doctor Martínez se acercó y me explicó con paciencia que la fractura era complicada, que había estado empeorando durante las 3 semanas que llevaba sin tratamiento, que la operación era urgente para evitar complicaciones mayores. «Señora Esperanza», me dijo tomando mi mano, «¿por qué no vino antes? Este tipo de lesión no debe ignorarse nunca». Miré a Carmen esperando que explicara, que pidiera disculpas, que reconociera su error, pero ella solo bajó la vista y murmuró algo sobre que yo nunca me había quejado de algo tan serio antes. El doctor me miró a los ojos con esa sabiduría que dan los años de experiencia y creo que entendió sin necesidad de palabras lo que había pasado. «Vamos a operarla mañana temprano, señora. Va a estar bien». Esa noche en el hospital, acostada en una cama blanca y limpia, con enfermeras que me trataban con respeto y cariño, pensé en cómo había llegado a este punto. Carmen vino a visitarme por la noche, pero su cara no mostraba arrepentimiento, sino molestia por los gastos del hospital. «Espero que el seguro cubra todo esto», fue lo primero que me dijo. «No, perdóname, mamá. No me equivoqué. No, siento mucho haberte hecho sufrir. Solo preocupación por el dinero». Fue entonces, en esa cama de hospital, viendo el techo blanco y escuchando los sonidos de los aparatos médicos, que algo dentro de mí cambió para siempre. No era solo mi cadera lo que se había roto durante estas 3 semanas.
Era la ilusión de que todavía tenía una hija que me amaba, y aunque el doctor había dicho que mi cadera podía curarse con la operación, sabía que había otras heridas que nunca sanarían. La enfermera de la noche, una mujer joven llamada Guadalupe, se acercó a mi cama para revisar mis signos vitales. Cuando vio que tenía los ojos abiertos, me sonrió con genuina calidez. ¿No puede dormir, señora Esperanza? ¿Le duele mucho? Su pregunta simple me hizo llorar, porque hacía semanas que alguien me preguntaba sobre mi dolor como si realmente le importara la respuesta. Enfermera, le dije entre lágrimas, ¿usted cree que una madre puede dejar de amar a su hija? Ella me acomodó las almohadas con ternura y se sentó un momento en la silla junto a mi cama. Señora, el amor de una madre nunca se acaba, pero a veces una tiene que aprender a amarse a sí misma también. Sus palabras se quedaron conmigo toda la noche, rebotando en mi mente como ecos de una verdad que apenas comenzaba a entender. Antes de que terminara su turno, la enfermera Guadalupe se acercó una vez más y discretamente me deslizó una tarjeta en la mano. Señora Esperanza, si alguna vez necesita ayuda, orientación sobre sus derechos, llame a este número. Es un abogado que se especializa en ayudar a personas de la tercera edad. Miré la tarjeta. Dr. Francisco Ramírez, Derechos del Adulto Mayor. En ese momento no sabía que esa pequeña tarjeta iba a cambiar mi vida para siempre. La operación fue exitosa, pero mi recuperación iba a ser larga. Durante los 5 días que estuve hospitalizada, Carmen venía a visitarme, pero siempre con prisa, siempre checando su teléfono, siempre quejándose del dinero que se estaba gastando. Mamá, la cuenta del hospital ya va en más de 50,000 pesos. Espero que entienda que esto nos está afectando mucho económicamente, me dijo el penúltimo día. Cuando finalmente me dieron de alta y regresé a la casa, me instalaron en el mismo cuartito del fondo, pero ahora con la excusa de que sería más tranquilo para mi recuperación. Sabía que la verdadera razón era alejarme de las visitas, que no vieran a la madre enferma, que no preguntaran sobre mi estado. Carmen había inventado una historia para los vecinos, que yo había tenido una caída menor y que ya estaba mucho mejor. Los primeros días en casa fueron de una soledad que nunca había experimentado. Rodolfo trabajaba todo el día, los niños estaban en la escuela y Carmen encontraba 1000 excusas para salir. Yo me quedaba sola con mis pensamientos, con mis dolores y con esa tarjeta que guardaba escondida en mi buró. Una tarde, cuando no aguanté más la soledad y el silencio, marqué el número del doctor Francisco Ramírez. Su secretaria me dio una cita para la siguiente semana, y por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña chispa de esperanza. No sabía exactamente qué esperaba de esa consulta, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo como una sombra en la casa de mi propia hija, no podía seguir siendo tratada como si fuera una molestia, una carga, un problema que había que soportar. Esa noche, mientras escuchaba las risas de la familia en la sala y yo permanecía encerrada en mi cuarto, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Ya no iba a ser la Esperanza que aguantaba todo en silencio, que aceptaba cualquier trato con tal de no molestar. Iba a convertirme en la Esperanza que mi nombre prometía, alguien que no perdería la esperanza de encontrar una vida mejor, una vida donde fuera respetada, querida, valorada. Al día siguiente comenzó una nueva etapa en mi historia, una etapa donde aprendería que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto, para reclamar la dignidad que toda persona merece, sin importar la edad. Carmen no lo sabía aún, pero su madre ya no era la misma mujer que había llegado a vivir con ellos 2 años atrás. Esa mujer se había quedado tirada en el suelo del baño el día de la caída. La que se estaba levantando de esa cama de hospital era alguien completamente nueva. Los días siguientes a mi regreso del hospital fueron como vivir en un limbo extraño, donde mi cuerpo estaba en esa casa, pero mi alma vagaba en territorio desconocido. Carmen había instalado una campaña en mi cuarto para que la llamara si necesitaba algo, pero cada vez que la tocaba, su respuesta llegaba cargada de suspiros y comentarios como ¿ahora qué pasó? O ¿no puede esperar a que termine lo que estoy haciendo? Era como si mi necesidad de ayuda fuera una interrupción molesta en su vida, perfectamente organizada. La primera semana después de la operación fue especialmente difícil.
El dolor de la cirugía se mezclaba con una tristeza profunda que me carcomía por dentro. Desde mi ventana podía ver el patio trasero donde antes jugaban mis nietos, donde Carmen solía tomar el sol mientras leía revistas. Ahora ese mismo patio me parecía un mundo al que ya no pertenecía, un lugar donde la vida familiar continuaba sin mí, donde mi presencia era apenas tolerada por obligación. Una tarde, mientras intentaba caminar por el pasillo con mi andadera, escuché a Carmen hablar por teléfono con su comadre Rosa. Te digo que mi mamá se está volviendo imposible. Desde lo de la operación quiere que esté pendiente de ella las 24 horas. No entiende que tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. Cada palabra era como una gota de veneno que se filtraba en mi corazón. Me quedé ahí parada, aferrada a mi andadera, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Rosa, a veces pienso que mi mamá exagera el dolor a propósito para que la consintamos más. El doctor dijo que la operación había salido bien, que en un mes estaría como nueva, pero ella sigue actuando como si fuera una inválida total. Esas palabras me destrozaron completamente. ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, pensar que yo fingía mi dolor? ¿Cómo podía creer que una madre inventaría sufrimiento solo para recibir atención? Me escondí en mi cuarto y cerré la puerta con cuidado para que no me escucharan llorar. Ahí, sentada en mi cama estrecha, comencé a recordar tiempos mejores, tiempos cuando Carmen era mi mundo entero y yo era el suyo. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de varicela. Durante 2 semanas no se despegó de mí. Quería que le leyera cuentos, que le pusiera compresas frías en las ronchitas, que durmiera junto a ella para espantar los malos sueños. Mami, cuando sea grande voy a cuidarte igual que tú me cuidas, me había dicho una noche, mientras yo le aplicaba loción de calamina en las ampollas. Vamos a vivir juntas para siempre, y yo te voy a hacer sopita cuando estés enferma. Sus palabritas de niña habían sido mi tesoro más preciado. La promesa que me daba fuerzas para trabajar doble turno en la fábrica, para coser hasta altas horas cuando necesitábamos dinero extra. Recordé también cuando Carmen tenía 8 años y se cayó del columpio en la escuela. La maestra me llamó porque se había lastimado el brazo y no paraba de llorar. Cuando llegué corriendo a recogerla, mi niña se abrazó a mí como si yo fuera su única salvación. «Mami, me duele mucho», sollozaba contra mi pecho. Jamás se me ocurrió dudar de su dolor. Jamás pensé que estuviera exagerando para llamar la atención. La llevé inmediatamente al doctor. Le compré un helado para consolarla. Me quedé despierta toda la noche vigilando que no se moviera mucho el brazo. ¿Dónde había quedado esa niña que confiaba en mí completamente? ¿Dónde estaba la Carmen que me veía como su heroína, como la persona que podía arreglar cualquier problema con un beso y un abrazo? La mujer que ahora vivía en esta casa era una extraña que usaba el rostro de mi hija, pero que tenía el corazón de hielo hacia mí. Los recuerdos siguieron llegando como oleadas imparables. Recordé cuando Carmen tenía 12 años y tuvo su primera menstruación. Estaba tan asustada y confundida que llegó llorando del baño, pensando que se iba a morir. Yo la senté en mi cama. Le expliqué con paciencia lo que estaba pasando. Le preparé una bolsa de agua caliente para el dolor. Le compré chocolate porque había leído que ayudaba con los cólicos. «Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo», me había dicho esa noche. Ahora esa misma niña que había dependido tanto de mi amor y cuidado, pensaba que yo era una carga molesta. La ironía me parecía tan cruel que casi me daba risa. Durante 30 años había sido la solución a todos sus problemas. Y ahora que necesitaba su ayuda por primera vez en mi vida, me había convertido en su problema más grande. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de la operación, Rodolfo tocó la puerta de mi cuarto. Era tarde y todos ya estaban durmiendo, así que me extrañó su visita. «Señora Esperanza, ¿puedo pasar? Quiero platicar con usted». Su voz sonaba diferente, más suave, casi tímida. Le dije que pasara y se sentó en la única silla del cuarto, frente a mi cama. «Señora, quiero pedirle disculpas por lo que pasó antes de llevarla al hospital». Comenzó con la cabeza baja. «Yo sabía que usted estaba sufriendo de verdad, pero no quise contradecir a Carmen. Fue cobardía de mi parte». Sus palabras me sorprendieron tanto que no supe qué responder. Durante todos estos años, Rodolfo siempre había sido amable conmigo,
pero nunca había mostrado este nivel de honestidad. Carmen está muy estresada últimamente, continuó. El trabajo la tiene muy presionada, y creo que a veces descarga su frustración con usted sin darse cuenta. No es excusa, pero quiero que sepa que yo sí me di cuenta de que su dolor era real. Me quedé callada, procesando sus palabras. Era la primera persona en semanas que reconocía mi sufrimiento, que validaba mi experiencia. Rodolfo, gracias por decirme esto. Finalmente logré hablar, pero me duele más el corazón que la cadera. No entiendo qué pasó con mi hija. Antes éramos tan unidas y ahora siento que soy una extraña para ella. Rodolfo suspiró profundamente y por un momento vi en sus ojos algo parecido a la tristeza. Señora Esperanza, a veces las personas cambian cuando sienten mucha presión. Carmen lleva muchos años siendo la proveedora principal de la casa, cuidando a los niños, preocupándose por las cuentas. Cuando usted llegó a vivir aquí, creo que sintió que era una responsabilidad más que no podía manejar. Sus palabras tenían lógica, pero no aliviaban el dolor en mi corazón. Pero yo traté de ayudar todo lo que pude, le dije. Cuidaba a los niños cuando ella trabajaba, hacía la comida, limpiaba la casa. Nunca quise ser una carga. Rodolfo asintió con comprensión. Lo sé, señora. Usted siempre ha sido una gran ayuda, pero creo que Carmen no ve las cosas de esa manera en este momento. Esa conversación con Rodolfo me dio una perspectiva diferente, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. No importaba cuáles fueran las razones de Carmen para tratarme como lo hacía. El resultado era el mismo. Yo estaba sufriendo. Me sentía rechazada y no querida en la casa de mi propia hija. Y ninguna explicación psicológica iba a cambiar esa realidad. Los días siguieron pasando con la misma rutina monótona. Me levantaba temprano, desayunaba sola en la cocina porque Carmen ya se había ido al trabajo, pasaba las mañanas viendo televisión en mi cuarto, almorzaba lo que encontraba en el refrigerador y esperaba a que llegaran los nietos de la escuela para tener algo de compañía. Pero incluso Emilio y Ana Sofía parecían distantes conmigo. Una tarde, Ana Sofía entró a mi cuarto con cara de preocupación. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» Su voz sonaba pequeña, como cuando era más niña y tenía miedo de meterse en problemas. «Claro, mi amor, pregúntame lo que quieras», le respondí, feliz de tener una conversación real con alguien después de días de silencio. «Mi mamá dice que tú exageras cuando te duele algo. Dice que las abuelitas a veces hacen eso para que las consientan más. ¿Es cierto?» La pregunta de mi nieta me partió el corazón en 1000 pedazos. Era tan inocente, tan directa, tan honesta. Vi en sus ojos que realmente quería entender, que estaba confundida por las cosas que escuchaba en casa. «Ana Sofía», le dije tomando sus manitas entre las mías, «cuando tu abuela dice que le duele algo, es porque realmente le duele. Nunca fingiría estar enferma para llamar la atención. ¿Tú has visto a tu abuela fingir cuando se lastima?» Ella negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué crees que empezaría a fingir ahora?» Mi nieta se quedó pensando un momento, y luego me abrazó fuerte. «Te creo, abuela. Yo sé que no mientes». Su abrazo fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Al menos una personita en esta casa todavía confiaba en mí. Todavía me veía como la abuela que siempre había sido. Pero esa misma noche, escuché a Carmen regañando a Ana Sofía en su cuarto. «Te dije que no le hicieras caso a tu abuela cuando se queje. Solo quiere que sintamos lástima por ella». Las palabras llegaron claras hasta mi cuarto, y sentí cómo mi corazón se hacía pedazos una vez más. Carmen estaba enseñando a mis nietos a desconfiar de mí, a ver mi dolor como manipulación. La tercera semana después de la operación, mientras Carmen estaba en el trabajo y los niños en la escuela, decidí que era hora de hacer esa llamada que había estado posponiendo. Saqué la tarjeta del doctor Francisco Ramírez que la enfermera Guadalupe me había dado, y con manos temblorosas marqué el número. «Buenos días, oficina del doctor Ramírez», contestó una voz amable. «Mi nombre es Esperanza Morales», dije con voz temblorosa. «Me dieron su tarjeta en el hospital y me dijeron que usted ayuda a personas de mi edad con problemas familiares. La secretaria me dijo que podía darme una cita para el viernes de la siguiente semana, y yo acepté inmediatamente. Después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. No sabía exactamente qué esperaba de esa cita,
pero sabía que necesitaba hablar con alguien que entendiera mi situación, alguien que pudiera orientarme sobre qué opciones tenía. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Le dije a Carmen que tenía cita médica de seguimiento, lo cual no era totalmente mentira. Rodolfo se ofreció a llevarme, pero yo insistí en tomar un taxi. Quería hacer esto sola, sin que nadie de la familia supiera exactamente a dónde iba. La oficina del doctor Ramírez estaba en una zona bonita de la ciudad, en un edificio moderno con jardines bien cuidados. Cuando entré a su oficina, me recibió un hombre de unos 60 años, con cabello cano y una sonrisa genuinamente cálida. Señora Esperanza, qué gusto conocerla. Siéntese, por favor, y cuénteme cómo puedo ayudarla. Durante la siguiente hora, le conté todo. Le hablé de la caída en el baño, de cómo Carmen había desestimado mi dolor, de las 3 semanas de sufrimiento antes de que me llevaran al hospital, de cómo me sentía como una carga en mi propia familia. El doctor Ramírez me escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando, haciendo preguntas que me ayudaban a aclarar mis pensamientos. Señora Esperanza, me dijo cuando terminé mi relato, lo que usted ha vivido se llama negligencia familiar y es más común de lo que la gente piensa. Muchas personas mayores sufren este tipo de maltrato, especialmente cuando viven con familiares que se sienten abrumados por la responsabilidad del cuidado. Sus palabras me impactaron. Maltrato. Nunca había pensado en mi situación usando esa palabra, pero cuando la escuché, algo hizo clic en mi mente. Eso era exactamente lo que estaba viviendo. Maltrato emocional por parte de mi propia hija. Doctor, ¿qué puedo hacer? No quiero causar problemas en la familia, pero tampoco puedo seguir viviendo así. Mi voz se quebró al hacer esa pregunta, porque admitir en voz alta que necesitaba ayuda era reconocer que mi relación con Carmen había llegado a un punto sin retorno. Señora, usted tiene derechos y también tiene opciones. Primero, hablemos de sus recursos financieros. ¿Tiene usted algún dinero propio, alguna propiedad, algún ingreso? Cuando le expliqué sobre el dinero de la venta de mi casa que estaba en una cuenta que Carmen manejaba, y sobre la pensión de Aurelio que llegaba cada mes, el doctor Ramírez asintió con comprensión. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es asegurar que usted tenga control total sobre sus propios recursos. Si Carmen está manejando su dinero sin una procuración legal válida, eso es algo que podemos cambiar inmediatamente. La idea de tomar control de mi propio dinero me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Durante 2 años, había dejado que Carmen manejara todo para mi comodidad, pero ahora me daba cuenta de que había sido más para su conveniencia que para la mía. Doctor, ¿y si Carmen se enoja? ¿Y si me echa de su casa? Esta era mi mayor preocupación, porque aunque no era feliz viviendo ahí, tampoco sabía a dónde más podía ir. El doctor Ramírez me sonrió con comprensión paternal. Señora Esperanza, esa es precisamente la mentalidad que la tiene atrapada. Usted no depende de la caridad de su hija. Con sus propios recursos puede vivir donde usted elija. Puede tomar sus propias decisiones sobre su cuidado médico. Puede vivir con dignidad. Sus palabras fueron como una revelación. Había estado pensando en mí misma como una víctima sin opciones, cuando en realidad tenía más poder del que había reconocido. El doctor Ramírez me dio varias tareas para la siguiente semana. Tenía que conseguir copias de todos mis documentos bancarios, identificar exactamente qué dinero tenía y dónde estaba, y pensar seriamente sobre qué tipo de vida quería tener de ahora en adelante. No tome decisiones precipitadas, me advirtió, pero tampoco siga sufriendo innecesariamente. Usted merece ser tratada con respeto y cariño. El viaje de regreso a casa en el taxi fue uno de los más largos de mi vida. Mi mente daba vueltas con todo lo que había aprendido, con todas las posibilidades que se habían abierto ante mí. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima sin opciones, sino como una mujer que tenía opciones, que podía tomar decisiones sobre su propio futuro. Cuando llegué a casa, Carmen me estaba esperando en la sala con cara de preocupación. «Mamá, ¿cómo le fue en el doctor? ¿Qué le dijeron?» Su interés me sorprendió, porque hacía semanas que no mostraba ninguna preocupación real por mi salud. «Me dijeron que estoy mejor, que la recuperación va bien», le respondí, lo cual era cierto, aunque no fuera toda la verdad. Carmen asintió aliviada. «Qué bueno, mamá.
Ya me tenía preocupada porque se tardó mucho. Su comentario me hizo pensar, ¿realmente había estado preocupada? ¿O solo había estado preocupada por quedar mal si algo me pasaba? Esa noche, acostada en mi cama, repasé toda la conversación con el doctor Ramírez. Sus palabras habían plantado una semilla en mi mente, una semilla que comenzaba a germinar con ideas de independencia, de dignidad, de la posibilidad de una vida diferente. Ya no era solo Esperanza, la madre sufrida que aguantaba todo en silencio. Era Esperanza, la mujer de 68 años que tenía derechos, que tenía recursos, que tenía opciones. El cambio no sería fácil, lo sabía, pero también sabía que no podía seguir viviendo como hasta ahora, sintiéndome como una extraña en la casa de mi propia hija, caminando en puntas de pie para no molestar, aceptando migajas de afecto cuando antes había tenido amor completo. Mi historia estaba a punto de cambiar, y por primera vez en mucho tiempo yo iba a ser la autora de mi propio destino. Los siguientes días los pasé observando todo con ojos diferentes. Veía cómo Carmen interactuaba conmigo, cómo los niños me trataban, cómo Rodolfo me miraba con esa lástima incómoda que ya conocía tan bien. Pero ahora, en lugar de solo sentir dolor por esa situación, también sentía algo nuevo, una determinación creciente de cambiar las cosas. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y triste, y finalmente estuviera viendo la realidad con claridad. Esta no era mi casa, esta no era mi familia, en el verdadero sentido de la palabra, y yo no tenía que conformarme con ser tolerada cuando podía buscar un lugar donde fuera querida y respetada. La transformación había comenzado, silenciosa pero imparable, como un río que encuentra su curso después de estar represado por mucho tiempo. Y Carmen, ocupada en su rutina diaria, no tenía idea de que la madre que había dado por sentada estaba a punto de convertirse en la mujer que tomaría control de su propia vida. Durante la semana que siguió a mi primera consulta con el doctor Francisco Ramírez, algo fundamental cambió dentro de mí. Ya no era solo una mujer mayor que sufría en silencio. Me había convertido en alguien con un plan, con opciones, con la determinación de recuperar el control sobre mi propia vida. Cada día que pasaba, me sentía menos como víctima y más como la arquitecta de mi propio destino. El lunes por la mañana, mientras Carmen se preparaba para ir al trabajo, le pedí que me trajera los estados de cuenta de la cuenta de ahorro, donde estaba el dinero de la venta de mi casa. ¿Para qué los quiere, mamá?, me preguntó, con esa suspicacia que ya había aprendido a reconocer. Quiero revisar mis finanzas, ver cuánto tengo ahorrado, le respondí con la voz más calmada que pude. Mamá, usted no se preocupe por eso. Yo manejo todo muy bien. Ese dinero está seguro y produce intereses. Su respuesta me confirmó lo que el doctor Ramírez había sospechado. Carmen estaba controlando mi dinero sin mi participación real en las decisiones. Carmen, es mi dinero y quiero ver los estados de cuenta. Insistí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Carmen me miró como si fuera la primera vez que me veía. Estaba acostumbrada a que yo aceptara sus decisiones sin cuestionarlas, a que confiara ciegamente en su criterio. Está bien, mamá. Esta noche le traigo los papeles, me dijo finalmente, pero su tono había cambiado. Por primera vez, parecía darse cuenta de que algo era diferente en mí. Esa tarde, mientras estaba sola en casa, llamé al banco donde Aurelio y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante años. Expliqué mi situación al ejecutivo de cuentas. Le dije que necesitaba información sobre mi dinero y mis derechos como titular. Señora Morales, para proteger su privacidad, necesitamos que venga personalmente a la sucursal con su identificación, me explicó. Acordé ir al día siguiente. Cuando Carmen llegó esa noche, traía una carpeta con papeles bancarios. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y comenzó a explicarme los números como si fuera una niña pequeña que no entendía de dinero. Mira, mamá, aquí tienes 320,000 pesos en la cuenta de ahorro. Está ganando el 4% anual de intereses. Es una muy buena inversión. Mientras ella hablaba, yo examinaba los papeles cuidadosamente. Mi nombre estaba en la cuenta, pero Carmen aparecía como cotitular con poder para hacer movimientos. No recordaba haber firmado esos documentos, y cuando se lo mencioné, ella me dijo, «Claro que los firmaste, mamá. Cuando te viniste a vivir aquí, fuimos juntas al banco para arreglar todo. ¿No te acuerdas?» La verdad era que no me acordaba de haber firmado nada que le diera tanto control a Carmen sobre mi dinero. Después de la muerte de Aurelio, había estado tan aturdida,
tan perdida en mi dolor, que posiblemente había firmado cosas sin entender completamente las implicaciones. Pero ahora, con la cabeza más clara, me daba cuenta de que había cometido un error que tenía que corregir. Al día siguiente, tomé un taxi hasta la sucursal bancaria. Cuando le expliqué mi situación al gerente, un hombre joven llamado Lick, Alberto Jiménez, él revisó mi cuenta y me confirmó lo que había sospechado. Señora Morales, efectivamente su hija tiene poderes muy amplios sobre esta cuenta. Puede hacer retiros, transferencias, inversiones, prácticamente cualquier movimiento bancario. ¿Y si yo quiero cambiar eso?, le pregunté directamente. El Lick Jiménez me explicó que como titular principal de la cuenta, yo tenía derecho a modificar los términos, a remover cotitulares, a transferir fondos a cuentas nuevas. ¿Qué me recomienda que haga?, le pregunté, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien me estaba tratando como una adulta capaz de tomar decisiones financieras. Señora, si usted quiere tener control exclusivo sobre su dinero, lo más sencillo es abrir una cuenta nueva solo a su nombre y transferir los fondos. De esa manera, usted será la única persona autorizada para hacer movimientos. Sus palabras fueron música para mis oídos. Podía tomar control de mi propio dinero, podía asegurar mi independencia financiera. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer esa transferencia?, pregunté. Si usted decide hacerlo hoy, podemos completar el proceso en 1 hora. Solo necesita firmar algunos documentos y decidir qué tipo de cuenta quiere abrir. La rapidez con la que se podía solucionar mi problema me sorprendió gratamente. Pero entonces me asaltó una duda terrible. ¿Carmen se va a dar cuenta inmediatamente de que movimos el dinero? El gerente asintió. Sí, señora. Cuando ella trate de accesar la cuenta, verá que el saldo está en 0. Recibirá una notificación del banco sobre la transferencia. Eso me hizo pausar. Una vez que hiciera ese movimiento, no habría vuelta atrás. Carmen sabría inmediatamente que había tomado control de mi dinero y su reacción sería impredecible. ¿Estaría furiosa? ¿Trataría de echarme de la casa? ¿Me acusaría de ser malagradecida después de todo lo que había hecho por mí? Pensé en las palabras del doctor Ramírez. Usted no depende de la caridad de su hija. Tenía razón. Con mi propio dinero, con mi pensión mensual, podía vivir independientemente. No tenía por qué seguir aceptando un trato que me hacía sentir pequeña e insignificante. Lick Jiménez, quiero abrir la nueva cuenta y transferir todo mi dinero, le dije con una determinación que me sorprendió. Pero también quiero explorar opciones de inversión que me den un ingreso mensual mejor. El gerente me sonrió con aprobación y comenzamos el proceso inmediatamente. Durante la siguiente hora, abrí una cuenta nueva, transferí todos mis ahorros e incluso contraté un plan de inversión que me daría ingresos mensuales más altos que los que había estado recibiendo. Cuando salí del banco, tenía en mi bolsa una tarjeta de débito nueva, un talonario de cheques y por primera vez en 2 años, control total sobre mi propio dinero. En el taxi de regreso a casa, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Acababa de tomar la decisión más importante de mi vida en mucho tiempo, y no había vuelta atrás. Esa tarde, Carmen recibiría la notificación del banco y tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero antes de eso, tenía otra cita importante. El doctor Ramírez me había dado el contacto de una trabajadora social especializada en opciones de vivienda para adultos mayores. Su nombre era Lick, Patricia Vázquez, y había acordado verme esa misma tarde para mostrarme algunas alternativas de lugares donde podría vivir. La oficina de la Lick Vázquez estaba en un centro comunitario cerca del hospital donde me habían operado. Cuando llegué, me recibió una mujer de unos 40 años, con una sonrisa genuina y una energía que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Señora Esperanza, el doctor Ramírez me contó un poco sobre su situación. Estoy aquí para ayudarla a encontrar el lugar perfecto para esta nueva etapa de su vida. Me mostró folletos de varias residencias para adultos mayores independientes, apartamentos amueblados, casas pequeñas en comunidades diseñadas para personas de mi edad. Lo importante, me explicó, es encontrar un lugar donde usted se sienta segura, cómoda y, sobre todo, donde sea respetada y valorada. Una de las opciones que me llamó más la atención era un complejo llamado
Jardines de la Esperanza. El nombre me pareció una señal del destino. Era una comunidad de apartamentos pequeños pero completos, con jardines comunitarios, un centro social donde organizaban actividades, servicio médico disponible las 24 horas y, lo más importante, total independencia para los residentes. ¿Puedo visitarlo?, le pregunté, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Por supuesto, señora. De hecho, tengo tiempo ahora mismo si gusta que vayamos. La perspectiva de ver mi posible nuevo hogar me llenó de una anticipación casi infantil. El viaje a Jardines de la Esperanza fue como un viaje hacia mi futuro. Cuando llegamos, quedé impactada por la belleza del lugar. Era un complejo de edificios bajos, rodeados de jardines perfectamente cuidados, con senderos para caminar, bancas bajo los árboles y un ambiente de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la tensión constante que había estado viviendo en casa de Carmen. La administradora, una señora mayor llamada doña Graciela, nos recibió como si fuéramos familia. Señora Esperanza, qué gusto conocerla. Venga, le voy a enseñar uno de nuestros apartamentos disponibles. Mientras caminábamos por los jardines, me contó sobre la comunidad. Había 80 residentes, la mayoría entre 60 y 80 años, todos independientes, pero con la seguridad de tener ayuda disponible si la necesitaban. El apartamento que me mostró era perfecto para mí. Tenía una sala pequeña pero acogedora, una recámara con baño privado, una cocineta completa y, lo más hermoso, una ventana grande que daba al jardín principal donde había rosales, bugambilias y un pequeño huerto donde los residentes cultivaban verduras. Este apartamento se acaba de desocupar, me explicó doña Graciela. La señora que vivía aquí se mudó con su nieta a Monterrey, pero nos dijo que había sido muy feliz los 5 años que vivió aquí. Mientras ella hablaba, yo me imaginaba despertándome cada mañana en esa cama junto a la ventana, desayunando en esa mesita mientras veía los jardines, teniendo mi propio espacio donde nadie me hiciera sentir que estorbaba. ¿Cuánto cuesta vivir aquí?, pregunté, aunque ya había decidido en mi corazón que este iba a ser mi nuevo hogar. Cuando doña Graciela me dio el precio mensual, calculé rápidamente y me di cuenta de que con mi pensión y los intereses de mis inversiones podía vivir cómodamente aquí sin tocar el capital principal. Señora Esperanza, me dijo doña Graciela tomando mis manos entre las suyas, veo en sus ojos que este lugar le gusta. ¿Quiere que le prepare los papeles para que pueda mudarse cuando guste? La decisión fue instantánea, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Sí, por favor. Quiero mudarme lo más pronto posible, le respondí sin dudarlo. Doña Graciela me sonrió con calidez maternal. Perfecto. Podemos tener todo listo para el próximo lunes si usted gusta. Solo necesitamos que traiga algunos documentos y el depósito de garantía. Mientras regresaba a casa de Carmen esa tarde, mi mente trabajaba a toda velocidad planificando mi nueva vida. Tenía que decidir qué me llevaría, cómo les diría a Carmen y Rodolfo sobre mi decisión, qué haría con mis pocos muebles y pertenencias personales. Pero más que nada, tenía que prepararme mentalmente para la confrontación que sabía que se avecinaba. Cuando llegué a casa, Carmen ya estaba ahí. Su cara me dijo inmediatamente que había recibido la llamada del banco. Estaba sentada en la sala con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de shock, confusión e ira contenida. «Mamá», me dijo con una voz extrañamente controlada, «el banco me llamó. Dijeron que usted transfirió todo su dinero a una cuenta nueva. ¿Es cierto?». Su pregunta colgó en el aire entre nosotras como una bomba a punto de explotar. «Sí, es cierto», le respondí con toda la calma que pude reunir. Decidí tomar control de mis propias finanzas. Carmen se quedó callada por un momento que se sintió eterno, procesando mis palabras y sus implicaciones. «¿Por qué hizo eso, mamá? ¿No confía en mí? He manejado su dinero perfectamente durante 2 años. No le ha faltado nada». Su voz comenzaba a subir de volumen, y vi en sus ojos el inicio de la tormenta que había estado esperando. «Carmen, no es cuestión de confianza, es cuestión de independencia. Ese es mi dinero, y tengo derecho a manejarlo yo misma». Mis palabras salieron más firmes de lo que había esperado, como si el simple acto de tomar control de mis finanzas hubiera fortalecido también mi voz. «Independencia». Carmen se levantó del sillón bruscamente.
¿Independencia para qué? Usted vive en mi casa, come de mi comida, usa mi luz, mi agua, ¿y ahora me viene con que quiere independencia? Su reacción era exactamente lo que había temido, pero también lo que había esperado. Carmen, nunca quise ser una carga para ti, le dije con la voz temblorosa pero decidida. Pero tampoco quiero seguir viviendo como si fuera tu prisionera financiera. Ese dinero es lo único que me queda de 43 años de matrimonio con tu papá, de toda una vida de trabajo y ahorro. Prisionera. Carmen se rió con amargura. Mamá, usted está loca. Aquí la hemos cuidado, la hemos atendido, hemos gastado miles de pesos en sus medicinas, en el hospital, en sus cuidados. Cada palabra era como una daga, pero ya no me lastimaban como antes. Había encontrado mi fuerza. ¿Cuidado?, le pregunté, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el poder en esta conversación. ¿Llamas cuidado a ignorar mi dolor durante 3 semanas? ¿Llamas cuidado a hacerme sentir que soy una molestia cada vez que necesito algo? ¿Llamas cuidado a enseñar a tus hijos que su abuela es una dramática mentirosa? Carmen se quedó callada por un momento, claramente impactada por mi nueva actitud. Durante 2 años había sido la esperanza sumisa que aceptaba todo sin protestar, la madre agradecida que nunca cuestionaba nada. Esta nueva versión de mí la estaba desconcertando completamente. Mamá, si está tan infeliz aquí, ¿qué piensa hacer? ¿A dónde se va a ir? Su pregunta tenía un tono desafiante, como si pensara que yo no tenía opciones reales, que eventualmente tendría que regresar suplicando perdón. Ya encontré un lugar perfecto para vivir, le respondí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí. Un lugar donde seré respetada, donde mi edad será vista como sabiduría y no como una carga, donde podré vivir con dignidad. Carmen me miró como si hubiera perdido la razón. ¿De qué lugar está hablando? ¿Quién le está llenando la cabeza de ideas locas? Su pregunta reveló exactamente lo que había sospechado. Carmen no podía concebir que yo fuera capaz de tomar decisiones independientes, que alguien no le hubiera llenado la cabeza para que actuara así. Nadie me está llenando la cabeza de nada, Carmen. Simplemente me cansé de ser tratada como si fuera invisible, como si mis sentimientos no importaran, como si mi único propósito fuera no causar problemas. Cada palabra salía de mi corazón con una honestidad brutal. En ese momento llegó Rodolfo del trabajo y inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? Carmen se volvió hacia él con desesperación. Tu suegra se volvió loca, Rodolfo. Transfirió todo su dinero a otra cuenta y ahora dice que se va a ir a vivir a otro lado. Rodolfo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era sorpresa? ¿Admiración? ¿Preocupación? Señora Esperanza, ¿es cierto eso? Su pregunta era genuina, sin el tono acusatorio que Carmen había usado. Sí, Rodolfo, es cierto. Encontré un lugar hermoso donde puedo vivir independientemente, con personas de mi edad, con actividades, con jardines. Mientras le describía Jardines de la Esperanza, vi en sus ojos algo que me dio esperanza, comprensión. ¿Y cuándo se va?, preguntó suavemente. El próximo lunes, respondí. Ya firmé todos los papeles. Solo necesito empacar mis cosas personales. La realidad de mi decisión finalmente se estaba asentando para todos. Carmen se sentó pesadamente en el sillón, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. No puedo creer que esté haciendo esto, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por usted. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí, porque había encontrado mi propia fuerza, mi propia voz, mi propia dignidad. Carmen, le dije acercándome a ella y hablando con toda la suavidad que pude. Esto no es un castigo hacia ti, es simplemente una decisión de vivir el resto de mi vida con dignidad. Tú tienes tu propia familia, tus propias responsabilidades, tu propia vida. Yo también tengo derecho a tener la mía. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias más queridas, sentí una mezcla de tristeza y liberación que nunca había experimentado. Tristeza por el final definitivo de una etapa, por la confirmación de que mi relación con Carmen había cambiado irreversiblemente, pero también una liberación inmensa, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que había estado aplastando mi espíritu. Los siguientes días pasaron en una actividad frenética de preparativos. Contraté una empresa pequeña de mudanzas para mis pocas pertenencias, cerré algunas cuentas,
cambié mi dirección en varios lugares y, más importante que todo, me preparé mentalmente para comenzar una nueva vida a los 68 años. Carmen alternaba entre intentos de hacerme cambiar de opinión y periodos de silencio resentido. Rodolfo, por el contrario, se mostró sorprendentemente solidario. «Señora Esperanza», me dijo una noche, «creo que está haciendo lo correcto. Usted merece ser feliz». Cuando finalmente llegó el lunes y la camioneta de mudanzas se estacionó frente a la casa, supe que no había vuelta atrás. Había tomado la decisión más valiente de mi vida y estaba a punto de descubrir si la vejez podía ser el inicio de algo hermoso en lugar del final de todo lo bueno. Carmen no salió a despedirse. Solo Rodolfo y los niños estuvieron ahí cuando subí al taxi que me llevaría a mi nueva vida. «Abuela», me dijo Ana Sofía con lágrimas en los ojos, «¿vas a estar bien?». Le sonreí con toda la seguridad que sentía en mi corazón. «Voy a estar mejor que bien, mi amor. Voy a ser feliz». Mientras el taxi se alejaba de esa casa donde había vivido 2 años, pero donde nunca me había sentido en casa, miré por la ventana trasera por última vez. Carmen estaba parada en la ventana de la sala, viendo partir a la madre que había dado todo por ella, pero que finalmente había aprendido a darse algo a sí misma: libertad, dignidad y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de su vida. La transformación estaba completa. Ya no era Esperanza, la madre sufrida. Era Esperanza, la mujer libre. El taxi se detuvo frente a los jardines más hermosos que había visto en años, y cuando bajé, respiré aire que me supo a libertad pura. Doña Graciela me estaba esperando en la entrada principal de Jardines de la Esperanza, con esa sonrisa maternal que me había conquistado desde la primera visita. «Señora Esperanza, bienvenida a su nuevo hogar», me dijo abrazándome como si fuera una hija que regresa después de un largo viaje. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron como despertar de un sueño largo y confuso. Cada mañana abría los ojos y por un momento me sorprendía estar en mi propia cama, en mi propio espacio, sin tener que preocuparme por molestar a nadie, sin tener que caminar de puntitas para no despertar suspiros de fastidio. La luz que entraba por mi ventana iluminaba directamente los rosales del jardín, y el sonido de los pájaros era mi nueva alarma natural. Mi rutina matutina se convirtió en un ritual de redescubrimiento personal. Me levantaba sin prisa, preparaba mi café en mi propia cocineta y me sentaba junto a la ventana para planear mi día. No había voces impacientes preguntándome si ya me había levantado. No había suspiros cuando tardaba un poco más en el baño. No había comentarios sobre cuánto café estaba tomando o si estaba haciendo ruido. La primera semana fue de pura adaptación y algo de soledad inevitable. Echaba de menos algunas cosas de la vida familiar: las risas de los nietos, el ruido de la casa llena de gente, incluso algunas conversaciones con Rodolfo que siempre había valorado. Pero no echaba de menos la tensión constante, la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, el miedo permanente de ser vista como una carga molesta. Doña Graciela se encargó personalmente de presentarme con otros residentes. «Esperanza, quiero que conozcas a doña Mercedes», me dijo una tarde, introduciéndome a una señora de 72 años con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. «Mercedes es nuestra experta en jardinería y le encanta enseñar a los nuevos residentes sobre las plantas del complejo». Mercedes me tomó del brazo con familiaridad inmediata. «Ay, qué gusto conocerte, Esperanza. ¿Ya viste lo bonitos que están los rosales? Yo los cuido personalmente desde hace 3 años. Te voy a enseñar todos los secretos para que también te hagas cargo de una sección». Su entusiasmo era tan genuino que inmediatamente me hizo sentir parte de algo especial. También conocí a don Rafael, un señor de 75 años que había sido maestro de primaria durante 40 años y ahora organizaba tertulias literarias todos los martes por la tarde. «Esperanza, necesitamos sangre nueva en nuestro grupo de lectura», me dijo con ojos pícanos. «Ya no sabemos de memoria todas nuestras historias. Seguramente tú tienes muchas experiencias interesantes que compartir». Poco a poco fui descubriendo que Jardines de la Esperanza no era solo un lugar para vivir, sino una comunidad real donde las personas se conocían, se cuidaban unas a otras, se interesaban genuinamente en el bienestar de sus vecinos.
Era todo lo opuesto a lo que había vivido en casa de Carmen, donde me sentía invisible la mayor parte del tiempo. Durante mi segunda semana, mientras regaba las plantas en mi pequeña sección del jardín comunitario, vi a una mujer joven acercarse por el sendero principal. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la forma de caminar, el cabello ondulado, la postura familiar. Era Ana Sofía, mi nieta, que venía caminando lentamente hacia donde yo estaba. «Abuela», me llamó con voz tímida cuando estuvo cerca. «¿Puedo hablar contigo?» Su presencia me llenó de una alegría inmensa, pero también de una preocupación maternal. «Claro, mi amor, ven acá», le respondí abriendo mis brazos para recibirla. Se acercó y me abrazó con esa fuerza que solo tienen los adolescentes cuando realmente necesitan consuelo. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», le pregunté, sorprendida de verla sola. «¿Tu mamá sabe que viniste?». Ana Sofía negó con la cabeza, y vi en sus ojos una tristeza que me partió el corazón. «No, abuela. Mi mamá no sabe. Le dije que iba a casa de una amiga, pero en realidad tomé 2 camiones para venir a buscarte». Nos sentamos en una de las bancas del jardín, bajo la sombra de un jacaranda que estaba comenzando a florecer. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué viniste hasta acá solita?». Ana Sofía respiró profundamente antes de hablar, como si estuviera reuniendo valor para decir algo muy importante. «Abuela, desde que te fuiste, la casa está muy rara. Mi mamá casi no habla, siempre está de mal humor, regaña a todos por cualquier cosa. Y mi papá dijo algo que me confundió mucho. Sus palabras me llenaron de una preocupación mezclada con curiosidad. ¿Qué dijo tu papá, mi nieta?». Ana Sofía me miró directamente a los ojos, con esa honestidad brutal que tienen los jóvenes. Dijo que mi mamá había tratado muy mal a su propia madre, que había sido injusta contigo, que él se sentía mal por no haberte defendido más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Es cierto, abuela? ¿Mi mamá te trató mal?». Esa pregunta me puso en una posición muy difícil. Por un lado, quería ser honesta con mi nieta, que claramente estaba buscando entender una situación familiar compleja. Por otro lado, no quería dañar su relación con su madre hablando mal de Carmen. Decidí responder con la mayor sabiduría que pude reunir. «Ana Sofía, tu mamá es una buena persona que estaba pasando por momentos muy difíciles. A veces, cuando las personas están muy estresadas, tratan mal a otros sin darse cuenta. No creo que tu mamá quisiera lastimarme, pero sí me lastimó». Mis palabras salieron cuidadosamente medidas, tratando de ser honesta sin ser destructiva. «Pero abuela, yo me acuerdo cuando te caíste en el baño y mi mamá dijo que estabas fingiendo. Yo sabía que no era cierto. Podía ver en tu cara que realmente te dolía mucho». Ana Sofía tenía razón, y su memoria clara de esos eventos me confirmó que había sido una testiga silenciosa del maltrato que había recibido. «Mi amor, lo importante no es juzgar a tu mamá, sino aprender de lo que pasó. Tu abuela decidió buscar un lugar donde fuera feliz, donde se sintiera valorada y respetada. Y mira», le dije señalando hacia los jardines que nos rodeaban, «encontré un lugar hermoso donde cada día me levanto contenta». Ana Sofía miró a su alrededor, viendo realmente por primera vez el lugar donde ahora vivía. «Abuela, esto es muy bonito. ¿Eres feliz aquí?». Su pregunta era tan directa, tan sincera, que no pude evitar sonreír con toda la alegría que sentía. «Sí, mi nieta, aquí soy muy feliz. Tengo amigas que me aprecian, actividades que me gustan, mi propio espacio donde puedo ser yo misma sin molestar a nadie». Mientras hablaba, vi pasar a Mercedes con una regadera, y ella nos saludó cariñosamente. «¿Esa es tu nieta, Esperanza? ¡Qué hermosa muchacha!». Ana Sofía sonrió tímidamente cuando Mercedes se acercó a conocerla. «Niña, tu abuela se ha vuelto la reina de los rosales aquí. Tiene mano mágica para las plantas, y además nos cuenta las historias más bonitas en las tardes». Las palabras de Mercedes me llenaron de orgullo, porque confirmaban que había encontrado no solo un lugar para vivir, sino una comunidad que me valoraba. Después de que Mercedes se fue, Ana Sofía me tomó de la mano. «Abuela, ¿puedo venir a visitarte seguido? Prometo portarme bien. No voy a molestar». Su petición me conmovió profundamente, porque me di cuenta de que mi nieta también había estado sufriendo las consecuencias de la tensión familiar. «Mi amor, tú puedes venir cuando quieras. Siempre serás bienvenida aquí. Pero tienes que hablar con tu mamá y tu papá. No quiero que vengas a escondidas porque eso te va a causar problemas en casa».
Ana Sofía asintió con comprensión madura. ¿Y si mi mamá no me deja venir?, preguntó con preocupación. Entonces yo hablaré con ella, le prometí. Tu mamá y yo tenemos nuestros problemas, pero eso no significa que tú tengas que pagar las consecuencias. Tú eres mi nieta y siempre lo vas a ser. Esa tarde, después de que Ana Sofía se fue con la promesa de hablar con sus papás sobre las visitas, decidí que era tiempo de dar el próximo paso en el proceso de reconstruir las relaciones familiares en términos más saludables. No buscaba una reconciliación completa con Carmen, porque sabía que eso requeriría cambios profundos de su parte que tal vez no estaba dispuesta a hacer. Pero sí quería establecer límites claros y dignos para cualquier interacción futura. Esa noche llamé a la casa. Rodolfo contestó el teléfono y su voz sonó genuinamente complacida de escucharme. Señora Esperanza, qué gusto. ¿Cómo está? ¿Se está adaptando bien a su nuevo lugar? Su interés parecía sincero, y me di cuenta de que él también había estado preocupado por mí. Rodolfo, estoy muy bien, gracias. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Le conté brevemente sobre mi nueva rutina, mis nuevas amistades, las actividades que había comenzado a hacer. Pero llamo porque Ana Sofía vino a visitarme hoy, y quiero hablar con Carmen sobre eso. Y hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora, Ana Sofía no nos dijo que había ido a verla. Dijo que había estado en casa de una amiga. Rodolfo sonaba preocupado, y yo me di cuenta de que había puesto a mi nieta en una posición difícil sin querer. No quiero que Ana Sofía se meta en problemas por venir a verme, le expliqué. Pero también quiero que sepan que ella será siempre bienvenida aquí. Soy su abuela, y ese lazo no se puede romper por los problemas que Carmen y yo tengamos. Rodolfo estuvo de acuerdo conmigo, y me prometió que hablaría con Carmen al respecto. ¿Puedo hablar con ella ahora?, pregunté, refiriéndome a Carmen. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Señora, Carmen todavía está muy dolida por lo que pasó. No está lista para hablar con usted. Las palabras de Rodolfo me confirmaron lo que había sospechado. Carmen interpretaba mi independencia como una traición personal. Rodolfo, dile a Carmen que no me fui para castigarla. Me fui para ser feliz, y que las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para una conversación honesta, cuando ella esté lista. Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeña sala, pensando en lo extraño que era el orgullo humano. ¿Cómo podía mantener separadas a las personas, incluso cuando el amor seguía existiendo debajo de todo el dolor? Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Emilio, mi nieto mayor, cuya voz había cambiado tanto que casi no la reconocí. Abuela, soy Emilio. ¿Puedo ir a verte este fin de semana? Su solicitud me sorprendió gratamente, porque Emilio siempre había sido más reservado que Ana Sofía. Por supuesto, mi amor. ¿Tus papás saben que me estás llamando?, pregunté. Sí, abuela. Mi papá me dio tu teléfono y me dijo que podía llamarte cuando quisiera. La respuesta me tranquilizó, porque significaba que al menos Rodolfo estaba tratando de mantener abiertas las líneas de comunicación. Cuando Emilio vino a visitarme el sábado, llegó con una pequeña planta en una maceta. Abuela, Ana Sofía me dijo que ahora tienes jardín, así que te traje esto. Su gesto me conmovió tanto que tuve que contener las lágrimas. Era una pequeña planta de hierbabuena que él mismo había cultivado en su recámara. ¿Tú la cultivaste?, le pregunté admirando la planta. Emilio asintió con orgullo tímido. Sí, abuela. La planté hace como 3 meses. Mi papá me enseñó, y pensé que te gustaría tener una en tu nuevo jardín. Su consideración me hizo recordar por qué había amado tanto ser abuela. Esos pequeños gestos de amor puro que hacen que todo valga la pena. Emilio pasó toda la tarde conmigo, conociendo el lugar, ayudándome a plantar su hierbabuena en mi sección del jardín, conociendo a algunos de mis nuevos amigos. Don Rafael se encariñó inmediatamente con él cuando supo que le gustaba leer. Joven, deberías venir a nuestras tertulias. Necesitamos perspectivas jóvenes en nuestros debates literarios. Esa tarde, mientras Emilio y yo caminábamos por los senderos del complejo, me hizo la pregunta que había estado esperando. Abuela, ¿por qué te fuiste de la casa? ¿No nos querías ya? Su pregunta era tan inocente, tan llena de la confusión natural de un adolescente que no entendía completamente las complejidades de las relaciones familiares. Emilio,
Yo los quiero más que a mi propia vida. Me fui porque necesitaba encontrar un lugar donde pudiera ser feliz, donde no sintiera que estorbaba todo el tiempo. Le expliqué de la manera más simple posible, sin entrar en detalles que podrían lastimarlo. A veces las personas mayores necesitan espacios donde se sientan útiles y valoradas. ¿Pero no te sentías valorada en casa? Su pregunta fue como una flecha directa al corazón de toda la situación. No quería mentirle, pero tampoco quería dañar su relación con su madre. Emilio, tu mamá estaba pasando por momentos muy difíciles y a veces eso hace que las personas no actúen de la mejor manera. No es que sea mala persona, simplemente estaba muy estresada. Mi explicación pareció satisfacerlo, al menos parcialmente. Cuando se fue esa tarde, me abrazó muy fuerte y me prometió que vendría a visitarme seguido. Abuela, me da mucho gusto que seas feliz aquí. Se te ve diferente, como más contenta. Sus palabras confirmaron lo que yo misma había estado sintiendo, que había recuperado una versión de mí misma que había perdido durante los últimos años. Las semanas siguientes establecieron un patrón nuevo pero satisfactorio. Los nietos me visitaban alternativamente los fines de semana, a veces juntos, a veces por separado. Rodolfo los traía y los recogía, y siempre se quedaba un rato para platicar conmigo. Gradualmente, estas visitas se volvieron algo normal, aceptado por toda la familia, excepto por Carmen, quien seguía sin dirigirme la palabra. Un mes después de mi mudanza, doña Graciela me invitó a participar en el comité organizador de eventos del complejo. Esperanza, tienes una energía muy bonita y las otras señoras te han tomado mucho cariño. ¿Te gustaría ayudarnos a planear las actividades mensuales? Su invitación me hizo sentir verdaderamente integrada a mi nueva comunidad. Mi primera contribución fue organizar una tarde de intercambio de historias donde cada residente podía compartir una anécdota importante de su vida. La respuesta fue tan positiva que decidimos hacerlo una tradición mensual. Esperanza, tienes don para hacer que las personas se sientan importantes, me dijo don Rafael después del primer evento. Durante esa época también comencé a tomar clases de pintura en acuarela que ofrecían en el centro comunitario. Nunca había tenido tiempo para dedicarme a actividades artísticas y descubrí que tenía cierta habilidad natural para capturar los colores del jardín en papel. Mis primeras obras fueron torpes, pero cada semana mejoraba, y el proceso de crear algo hermoso con mis propias manos me llenaba de una satisfacción que no había experimentado en años. 3 meses después de mi mudanza, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Rodolfo, pero su voz sonaba diferente, más seria, casi urgente. Señora Esperanza, necesito hablar con usted. ¿Puedo ir a verla mañana? Su tono me preocupó inmediatamente. Por supuesto, Rodolfo. ¿Está todo bien? ¿Los niños están bien? Mi mente inmediatamente se fue a lo peor. Los niños están bien, señora. Es sobre Carmen. Su respuesta no me tranquilizó para nada. Cuando Rodolfo llegó al día siguiente, se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en varios días. Nos sentamos en mi pequeña sala, y él se quedó callado por un momento largo antes de comenzar a hablar. Señora Esperanza, Carmen ha estado muy mal desde que usted se fue. Al principio pensé que solo estaba enojada, pero ahora creo que es algo más profundo. Sus palabras me llenaron de una preocupación maternal que había estado tratando de reprimir. ¿Qué quieres decir con que está mal?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Rodolfo suspiró profundamente antes de continuar. No duerme bien. Llora en las noches cuando cree que nadie la escucha. Está distraída en el trabajo. Casi no habla con los niños. Ayer me dijo que siente que perdió a su mamá para siempre, que usted nunca la va a perdonar. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos mientras escuchaba la descripción de mi hija sufriendo. ¿Ella quiere hablar conmigo?, pregunté con voz temblorosa. Rodolfo negó con la cabeza. Dice que es demasiado orgullosa para pedirle perdón, que ya es muy tarde para arreglar las cosas. Su respuesta me frustró y me entristeció al mismo tiempo. Rodolfo, dile a Carmen que no es demasiado tarde para nada, que yo nunca dejé de ser su madre, que el amor de una madre no se acaba nunca, aunque a veces necesite tomar decisiones difíciles para protegerse. Mis palabras salieron directo del corazón. ¿Usted estaría dispuesta a verla si ella decidiera venir? Su pregunta me hizo pausar, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería asegurarme de dar la respuesta correcta.
Por supuesto que sí, pero tiene que entender que no voy a regresar a vivir con ustedes. He encontrado mi lugar aquí. He construido una nueva vida que me hace feliz. Cualquier relación que reconstruyamos tiene que basarse en respeto mutuo, no en obligación. Mi respuesta era firme pero amorosa. Rodolfo asintió con comprensión. Señora, creo que Carmen finalmente está entendiendo que la trató mal, que fue injusta con usted, pero le da mucha pena admitirlo. Su explicación me dio esperanza, porque sugería que tal vez Carmen estaba comenzando a tener la introspección que había faltado durante tantos meses. Dile que las puertas de mi corazón siempre están abiertas para ella, pero que esta vez la relación tiene que ser entre iguales, no entre una madre sufrida y una hija resentida. Mis palabras salieron con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Después de que Rodolfo se fue, me quedé sentada en mi jardín, contemplando cómo la vida puede dar vueltas tan inesperadas. Había tomado la decisión más difícil de mi vida al irme de casa de Carmen, pero esa decisión había creado la posibilidad de una relación nueva y más saludable. A veces hay que perder algo completamente para poder encontrarlo de una manera mejor. Esa noche, mientras regaba mis plantas bajo la luz suave del atardecer, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella mañana terrible, cuando me caí en el baño y Carmen me acusó de fingir. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una mujer independiente que había recuperado su dignidad y su alegría de vivir. No sabía si Carmen vendría a buscarme, si estaríamos dispuestas ambas a hacer el trabajo emocional necesario para reconstruir nuestra relación. Pero sabía que sin importar lo que pasara, ya había ganado lo más importante. Me había recuperado a mí misma. La lección había sido aprendida, tanto por mí como por mi familia. El respeto no se puede dar por sentado. El amor no justifica el maltrato, y nunca es demasiado tarde para exigir la dignidad que toda persona merece. Mi nueva vida en Jardines de la Esperanza era la prueba viviente de que los finales también pueden ser comienzos, y que a veces la decisión más amorosa que una madre puede tomar es enseñar a sus hijos que el amor verdadero incluye el amor propio. Un año completo había pasado desde el día que cambió mi vida para siempre. Estaba en mi jardín, regando mis violetas que ahora florecían con colores más vibrantes que nunca, cuando escuché pasos familiares en el sendero. Al levantar la vista, mi corazón se detuvo por un momento. Era Carmen, caminando lentamente hacia mí, con los ojos rojos y una expresión que nunca le había visto. «Mamá», dijo con voz quebrada, deteniéndose a unos pasos de distancia. ¿Puedo hablar contigo? Por primera vez en más de un año, escuché humildad genuina en su voz, esa vulnerabilidad que había conocido cuando era niña y me necesitaba. Me sequé las manos en el delantal y la miré directamente. «Por supuesto, Carmen, siéntate». Señalé la banca bajo el jacaranda donde tantas veces había reflexionado sobre nuestra relación rota. Carmen se sentó con cuidado, como si temiera que yo fuera a cambiar de opinión. «Mamá, he venido a pedirte perdón. Fui terrible contigo. Te traté como si fueras una carga cuando tú habías sacrificado toda tu vida por mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Carmen», le dije suavemente, «he esperado este momento durante meses, pero ya no lo necesito para ser feliz. Aprendí a perdonarte sin que me pidieras perdón». Mis palabras la sorprendieron. Pude verlo en sus ojos. «¿Me perdonas entonces?», preguntó con la esperanza temblorosa de una niña pequeña. «Te perdoné hace mucho tiempo, pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes». Carmen asintió con comprensión madura. «Lo sé, mamá. No vengo a pedirte que regreses. Vengo a pedirte que me dejes ser tu hija otra vez, pero de una manera nueva, mejor». Su petición me tocó el corazón profundamente. Pasamos la tarde conversando como no lo habíamos hecho en años. Carmen me contó sobre su proceso de reflexión, sobre cómo había entendido finalmente el daño que me había causado. Yo le conté sobre mi nueva vida, mis amistades, mis actividades, mi felicidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carmen me abrazó con el amor genuino que había estado esperando encontrar. «Mamá, ¿puedo visitarte cada domingo?», me preguntó. «Me encantaría enseñarte mi jardín y presentarte a mis amigas». Esa noche,
Después de que Carmen se fue con la promesa de regresar el siguiente domingo, me senté en mi ventana contemplando las estrellas. Había recorrido un camino doloroso pero necesario, desde la mujer que se quedó tirada en el suelo del baño hasta la mujer que ahora vivía con dignidad y paz. A veces, el silencio más poderoso es el que guardamos mientras construimos nuestra propia felicidad. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde está usted viendo? Comente abajo.